Hola, hola, bienvenida un día más a mi canal. Yo soy Valentina de Valentina's Words y bueno, hoy traigo un vídeo súper especial porque igual estás intentando iniciarte en esto del lettering pero no tienes ni idea de qué comprarte, cómo empezar, de qué se trata. Simplemente tú ves esas letras bonitas pero ni idea, ¿no? Entonces hoy quiero contarte algo muy importante porque, bueno, en primer lugar decirte que el lettering tiene... existen dos tipos de lettering según la herramienta que vayamos a utilizar. Es decir, si nosotros utilizamos una herramienta que su punta tiene forma de pincel, se llama brush lettering. Pero si utilizamos el resto de puntas, ya sea redonda, biselada, podemos utilizar tiza, punta fina, se llama hand lettering. Hoy quiero contarte las características de los rotuladores de punta pincel, porque bueno, existen algunas variaciones y según el tipo que tú vayas a elegir, pues te resultará más fácil o más difícil esa práctica, ¿vale? Entonces nada, espero que te encante. Si quieres más información acerca de esto, después de ver este vídeo, vete a ver el vídeo de los trazos básicos para que ya empieces a practicar. Y nada, dentro vídeo. Bueno, antes de meternos en materia, me gustaría contarles los materiales que vamos a utilizar, por si ustedes de repente se ven con ánimos y de comprar alguno de estos, pues siempre aclarar esta parte, ¿no? Bueno, voy a estar utilizando un cuaderno, que se llama de la marca Rhodia. Estos cuadernos tienen una característica muy especial y es que son específicos para los rotuladores de punta pincel. Recuerda que antes en la introducción te comenté que existían dos tipos de lettering según la punta de la herramienta que vayamos a utilizar. En este caso yo voy a contarles algunas diferencias entre los rotuladores de punta pincel o brush pen. Entonces esta libreta es muy guay porque no hace que la punta se vaya a estropear. Si nosotros utilizáramos un folio normal de toda la vida, a la larga va a hacer que esa punta se vaya rompiendo, se vaya deshilachando, porque ese papel es bastante rugoso y no permite que la punta se deslice correctamente. El papel adecuado que deberíamos utilizar sería un papel satinado y un papel más liso de lo normal, como en este caso estas libretas que ya te vienen así en un montón de formatos, con anillas, y también te vienen con puntitos. Hay otras que te vienen puntitos para que te sea más fácil a la hora de hacer las letras, ¿vale? Bueno, después a la hora de los rotuladores voy a utilizar un Tombow Dual Brush, ¿vale? Voy a utilizar un Tombow Fudenosuke. Voy a utilizar un rotulador de punta pincel negro de la marca Kuretake. Un Ecoline. Voy a hablar también un poquito con el pincel y con el pincel recargable, el rotulador recargable, y voy a utilizar un Sakura Koi, ¿vale? Este no es negro porque no tengo negro, pero son los que voy a utilizar. Entonces, bueno, como ya les dije, vamos a estar hablando de las diferencias que hay a la hora de estos rotuladores de punta pincel, porque existen varias características, ¿ok? La primera de ellas, que creo que para mí sería como la más importante, es decirles que estas puntas son unas puntas flexibles. Es decir, la característica que tienen estos rotuladores es que son unas puntas que son flexibles, que cuando tú subes el trazo fino, cuando bajas siempre va a ser grueso. ¿Por qué? Porque están imitando la caligrafía con la pluma, la caligrafía oriental, que necesitas esa destreza, esos trazos finos, esos trazos gruesos para poder hacerlo, ¿vale? Entonces esto es lo que intenta imitar. Entonces siempre cuando nosotros vayamos a subir, el trazo va a ser fino, y cuando vayamos a bajar va a ser grueso. Hay diferentes tipos de punta, ¿vale? Más flexible y más rígida. Cuanto más flexible sea esa punta, como por ejemplo con un pincel, si te fijas, ¿ves? Aquí en este caso, y esta que es la del Tombow, no
no es tan flexible como la del pincel, o en este caso el Ecoline es muchísimo más flexible. Si te fijas, ¿ves? El Tombow para nada, es más rígida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuanto más flexible sea la punta del rotulador que tú vayas a utilizar, va a ser un poquito más costoso ese inicio. ¿Por qué? Porque necesitas tener un control de esos trazos finos y esos trazos gruesos. Al final, si es más flexible, pues te va a resultar un poco más complicado tener ese control, pero no significa que no lo vayas a poder dominar también. Una vez tú ya sepas todos los trazos, ya hayas practicado un montón y se te dé con más facilidad, no va a importar cuánta flexibilidad tenga la punta o cómo de rígida sea, porque tú vas a saber adaptarte. Pero al inicio simplemente quería hacerte hincapié en este punto, y sería que pues intentaras utilizar como un rotulador que no fuera tan flexible para que no te costara tanto al inicio, ¿vale? Como ya hemos visto, el que yo ahora mismo tengo más flexible, aparte del pincel y del rotulador recargable, ¿vale? Aquí esto lo abrimos aquí, esto lo abriríamos aquí y meteríamos la tinta y el agua. Entonces, una vez nosotros empecemos a dibujar con el pincel, pues ya saldría sola, ¿ok? Aparte de estas dos, que son las más flexibles, pues la más flexible que tendría sería la Ecoline, si te fijas. Luego el Kuretake Fudebiyori también es bastante flexible esa punta. También fíjate que estoy apretando un montón y todo lo que se dobla. Y el Tombow pues no es tan flexible, así que es verdad que es un poquito más rígido. Entonces por eso siempre pues se recomienda empezar por estos tipos de rotuladores, aunque para mí me encanta que también prueben con este a la hora de empezar, porque además suelta un montón de tinta y es súper bonito el efecto que deja en el papel. Entonces, aunque sea más flexible, no te va a resultar tan complicado, ¿vale? Bueno, entonces ya hemos visto que la característica número 1 sería la flexibilidad. Ya hemos visto por qué existen estos rotuladores. La segunda característica que quiero comentarte es el grosor que te va a dar la punta, ¿vale? Dependiendo de esa flexibilidad. Tenemos los rotuladores Tombow Fudenosuke, que son, fíjate, son bastante flexibles. Hay unos que tienen la punta un poquito más dura, pero este es bastante flexible. Ves que el trazo grueso pues no se asemeja para nada a este, sino que es más finito. Entonces, esto, ¿para qué deberías tenerlo en cuenta? Pues para los trabajos que tú vayas a hacer. Por ejemplo, sobre todo yo lo utilizaría para tema de bodas, hacer algún sobre, etiquetas, cosas sencillas, porque al final fíjate que la letra que te va a salir es bastante fina, o sea, bastante pequeñita, ¿vale? Después tendríamos el Sakura Koi. Fíjate que como la diferencia, ¿no?, entre los grosores. Luego el Fudebiyori también, para que veas la diferencia. Después yo pondría el Tombow también por el tema del grosor. Lo que pasa es que este no tengo yo mucha tinta, voy a utilizar otro color. A ver. Sí, fíjate que es más grueso que este. Ahí. Y por último, el otro grosor que yo tengo es el Ecoline, que la punta recordamos que es bastante flexible y por tanto te va a hacer un trazo más grueso.
¿vale? La última característica que te quiero contar es la tinta que desprende. Por ejemplo, el que más tinta suelta es el Ecoline. Es que no, obviamente aquí no se va a distinguir bien, pero no se va a distinguir bien, pero pruébalo, experimentalo para que veas que en el papel vas a ver esa diferencia, que al principio suelta un montón de tinta y después se ve como más degradado, ¿vale? Y después, obviamente, el recargable que suelta es agua, ya sabes, es agua y tinta. Entonces, bueno, espero que este vídeo te haya gustado y te haya aclarado sobre todo, y a la hora de que, bueno, si estás empezando, pues qué es esto al final, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son esas diferencias, y para que sepas un poquito más, ¿vale? Recuerda también que en mi canal, también te lo voy a dejar por aquí, tienes vídeos sobre los trazos básicos, sobre cómo empezar, sobre ya metiéndonos en las características de las marcas, de los rotuladores y tal. Entonces, bueno, te lo voy a dejar todo y nada, te mando todo mi amor. Gracias.